Buenos días, mis hermanos, hermanas en Cristo. ¿Cómo están hoy? Amigos, amigas de estas redes sociales. Estamos aquí nuevamente en tu programa El Rescate, donde venimos a darle la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo y a su bello Espíritu Santo que vengan a rescatarnos, a llenarnos de ellos mismos, que seamos uno con ellos y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y pactamos a nuestros seres amados con el Señor Jesucristo la vida en abundancia que Él prometió y su bendita sangre. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y hoy estaremos hablando de las ataduras del alma. Ya pasamos los estudios bíblicos del fruto del Espíritu, que cuando venimos a Cristo tenemos el Espíritu Santo y fuego adentro de nosotros, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos mora en nosotros. Y podemos crecer los frutos del Espíritu: amor, paz, templanza, dominio propio. Y empezamos a dar enseñanzas sobre los dones del Espíritu, los regalos que hay dentro de nosotros, que tenemos regalos espirituales. Y estaremos hablando hoy de las ataduras del alma. Y hoy te diré que tú eres un ser con tres partes. Tienes el alma, que es tu corazón, tus emociones, tus sentimientos. Tienes la mente, que es donde tomas tus decisiones, donde guardas las memorias, donde está la voluntad propia de uno, el dominio propio. Y tenemos el cuerpo, que es lo que guarda el alma y nuestro espíritu. Se dice en la palabra de Dios que tenemos que alabar a Dios en espíritu y en verdad, que podemos alabarlo donde quiera que estemos, a cualquier hora, mientras tanto sea hecho en espíritu y en verdad. Pero muchas veces tenemos el alma dañada. Necesitamos sanidad del alma. Y hay un texto bíblico muy hermoso que se nos dice que Jesucristo vino a sanar a los quebrantados del corazón. Y si Él vino a sanar a los quebrantados del corazón, es porque nuestro corazón puede ser roto. El área de nuestra alma puede quedar en pedazos. Ahorita vamos a entrar en una explicación profunda bíblica, cómo puede quedar en pedazos nuestra alma. Nuestra mente tiene que ser renovada. Tenemos cosas infiltradas en nosotros, en nuestra mente, tendencias, tradiciones, aprendizajes en contra de la Biblia, aprendizajes en contra de la seguridad de uno mismo, del cuerpo, del templo de Dios que es nuestro cuerpo. Tenemos todos esos aprendizajes en la mente y tiene que ser renovada. ¿Cómo es renovada la mente? Quitando las ideas de antes y poniendo la palabra bíblica en nosotros. Cambiando la data que está dentro de nosotros por la humanidad de nosotros, por la vida de Cristo Jesús en abundancia. Amén. Y hoy vamos a estar hablando del corazón, del alma, del dolor emocional que causan las heridas, las tragedias, las malas relaciones que han pasado, las malas decisiones que nosotros hemos tomado o que otros han tomado por nosotros y nos han robado la decisión, nuestro libre albedrío, al encontrar abusos, traiciones, mentiras. Pero para todo hay una respuesta. Y la respuesta de todo es Jesucristo.
darle a Jesucristo el rompecabezas, los pedacitos de nuestro ser, de nuestra alma, que hemos guardado en los años, que quizás están escondidos, enterrados en lo más profundo de nuestro ser. Invitarlo a que Él entre, a que con su Espíritu Santo y fuego queme todo lo que hay en nosotros y que no es de Él. Y que venga la palabra a sanar. Que sintamos la presencia de Dios penetrar en nosotros. De ahí viene la sanidad, la renovación, y podemos experimentar el texto bíblico que dice: todas las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Esa es una promesa. Está declarando Dios el poder que tiene para limpiarnos, purificarnos, acercarnos a Él, cumplir el propósito de Dios que tenemos en nuestra vida, que el propósito por el que estamos en este planeta Tierra. Todos los días puede ser un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, una vida entera, un día entero, 24 horas para entregárselas a Dios, consagrarlas a Él, pactarlas para Él, que Él tiene planes para bien para nosotros, para darnos un fin esperado, con beneficio para nosotros. Él es un Padre que de veras te ama incondicionalmente. Y Él te ama, te quiere sanar, te quiere preparar y te quiere usar. Amén. En el nombre de Jesús. Y vamos a hablar de las ataduras del alma. Estamos hablando de las ataduras del alma. Y hay ataduras del alma malvadas que se tienen que disolver, deshacer, desechar. Y hay ataduras del alma bendecidas que debemos edificar, alimentar, nutrir, acercarnos más. Que Dios nos dé la sabiduría y el discernimiento de saber estas cosas. Vamos primero a identificar cuáles son algunos síntomas de las ataduras del alma fragmentada. El alma fragmentada significa que se ha roto, no sé en cuántos pedazos, solamente Dios sabe cuántos pedazos de nuestra alma se ha roto. Y Él sabe cómo alinearnos y hacernos enteros para uso del Maestro. Amén. Pueden ser ataduras con una persona del pasado que seguimos pensando en ellos, que no, esa persona ya no va a regresar, que tenemos que darle esa decisión a Dios, ese tormento quizás a Dios, sentimientos, emociones que te vienen de la nada, que sientes que te jala algo a un lugar sin que tú sepas o quieras o tengas deseos de ir ya, pero te sientas ahí queriendo ir a ese lugar con esa persona, con ese destino, y sabes que está mal hecho. Y cuando lo haces, está la convicción del Espíritu Santo que no lo tienes que hacer. Significa que un pedazo de tu alma se quedó ahí, estancado. Pensamientos no racionales, perder la claridad mental, determinar el futuro o nuestro presente basado en nuestro pasado y las experiencias del pasado, no darle a Dios nuestras cargas, baja autoestima, culpabilidad, temores, ser vulnerable o sentir vergüenza. No nos podemos desenvolver emocionalmente sanamente como una persona adulta. Necesitamos sustancias químicas para apagar ansiedades, temores que hay dentro, ya sea medicamentos tranquilizantes, ya sea alcohol, drogas, hasta pueden ser los
hongos que te quieren la cocaína, cualquier tipo de droga, alcohol, cigarrillo, que sientes una necesidad para llenarte algo, un vacío que tienes en ti, es porque un pedazo de tu alma no está allí y necesitas eso y lo estás usando en vez de meter a Jesucristo. Y muchas veces, aunque tengamos a Jesucristo, todavía puede haber pedazos del alma rotas. Por eso está el Ministerio de Sanidad del Alma, que gloria a Dios me dio la bendición de pasar por ese ministerio, de ser usada, de ser voluntaria y de aprender cómo Dios entra en nosotros, vacía lo viejo y nos llena de su nuevo amor, de su bondad, de su misericordia. Y nos da la aceptación y la fortaleza de aceptar un futuro, un presente mejor para nosotros. Sientes algo que te jala, no hay un control sobre esa área de tu vida. Pueden ser heredadas. Yo sé que a lo mejor piensan que no podemos heredar cosas de los antepasados, pero si podemos heredar cosas físicas como finanzas, una casa, carros, si podemos heredar cosas físicas como enfermedades, podemos adaptarnos a la vida de un antepasado viviendo en vicios, viviendo en traumas, en cautiverio. El área espiritual, nuestro espíritu también pasa la cuenta, lo pasado de los antepasados. Ahí está la consecuencia que sembraron nuestros antepasados. Cuando hay una tendencia errónea, algún tipo de pecado profundo escondido, cuando sientes un apego familiar, que es como un clic, una reunión de personas, que solamente estás sintiéndote a salvo en ese círculo, que no puedes desarrollarte fuera de tu círculo. Una poeta venezolana escribió este poema y no es cristiano, pero ella implementó ese rompecabezas que pueden tener las almas sin usar la Biblia. Y yo voy a hacerlo ahora usando la palabra de Dios. Y dice aquí, este poema de la venezolana, dice: incompletos, quebrados, agrietados, con heridas abiertas por la distancia, el tiempo, el hambre, una lista interminable de sueños incumplidos, 1,000,000 de proyectos en el hilo, una pausa larga, pausa que acorta la respiración, nuevos destinos, despedidas, adioses, desprendimientos que rasgan el alma y ponen en reducción al corazón. Estamos escondidos, seccionados como entes diseminados en millones de partículas, conviviendo en muchas latitudes. Nos hemos vuelto omnipresentes a su vez que ausentes en un mismo instante. Y lógicas sentimentales, la anatomía humana con sus miembros en otros lugares. Están en otro lugar algunos los brazos que sostienen las caídas, que acarician ante las desgracias y aplauden los triunfos. Se han ido los pies que dirigen su andar, que patean la tierra para hacerse camino, los que dan firmeza para seguir. Pero todo el corazón se ha distribuido en pedazos que no compactan un mismo sentir. Se está feliz a la vez triste, por lo que están, por lo que se han ido, por lo que no saben dónde estar. Se está lleno a su vez vacío por la satisfacción del bienestar de los amantes y los amores, con puentes que han puesto a prueba el sermón nupcial frente al altar. Solo estoy convencida
que cuando los pedazos se encuentren, se amalgamen nuestros destinos, se fusionen, se completen nuestras almas y se constituya nuevamente el amor indivisible, seremos libres para amar a los demás incondicionalmente y a nosotros mismos y servir. Esto, como les digo, es un poema que estuvo la poeta venezolana lo narró. Y aquí vamos ahora a decir una leve explicación cristiana. Eso fue un poema mundano. Ahora vamos a poner algo de Cristo, unas oraciones, reflexiones que alguien dio sobre las ataduras del alma. Dios ha creado a los humanos de tal manera que podemos conectarnos unos con otros de diferentes maneras. Como todo buen regalo de Dios, esta hermosa función puede ser mal utilizada en detrimento nuestro. Las relaciones fueron diseñadas para la unión de la mente, el cuerpo y las emociones y el espíritu de una persona. Debido a este diseño, cualquier conexión, ya sea compacto o no, resulta en una unión entre las almas de aquellos que han participado juntos en actividades. Esta conexión es lo que llamamos un vínculo del alma y no se limita solamente al coito, sino que puede incluir cualquier interacción que involucre los impulsos de los sentimientos, emociones. La libertad, el libertinaje, a menudo implica el paso adicional de presentar este vínculo al Señor para cortar cualquier conexión impía y no saludable. Y vamos a repasar unas oraciones que podemos hacer para deshacer las obras del diablo, que para eso vino el Señor Jesucristo y nos dio su nombre para ser usado para hacer esas cosas. Y vemos aquí primero la atadura del alma, que debemos estar en un solo sentir con Dios. Dice la palabra de Dios que amaremos a Dios sobre todas las cosas. Lo que ponemos delante de Dios, lo que amamos más que a Dios, se convierte en ídolo y nos atamos a eso. En Juan, capítulo 17, del 20 al 23, nos dice así: Jesús hace oración por los creyentes. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. El deseo de Dios es la unidad del Padre, su Espíritu Santo, el Hijo con nosotros. Que nos completen, que nos llenen los vacíos. El plan de Dios siempre está favoreciendo al ser humano. Pero nuestros deseos, los deseos, las tradiciones, la carnalidad pecaminosa humana, va dirigida alejándose de Dios para satisfacer sus deseos y ser llenada con otras cosas que no sea Dios. Hay amistades que son significativas y que podemos atar el alma sin necesidad de que haya una sexualidad, intimidad. Nuestra alma puede ser atada con personas sin necesidad
de haber sexo. Puede ser para bien, una atadura de alma bendecida o una atadura de alma malvada. Y vamos a poner una amistad primero con Dios, que ya dimos el texto bíblico donde debemos ser uno con Dios. Ahora, ¿cómo podemos infiltrarnos en el alma de otra persona? Otra persona puede infiltrar en nosotros para bien. En 1 Samuel 18:1 se nos dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aquí vemos cómo Dios puso a David en la casa del rey Saúl y cómo lo conectó con personas que lo iban a ayudar a tener éxito en su vida, en su propósito de Dios que le había diseñado para David. También Jonathan fue también beneficiado por esta amistad. Era una amistad. David estaba casado con la hermana de Jonathan, con la hija de Saúl. O sea que también fue una familiarizada. Se unieron en familia por casamiento, por amistad, por respeto, lealtad. Y porque Jonathan pudo ver el don de Dios que había puesto en David y lo respetó y le honró. Y cuando Saúl fue castigado en una guerra y murieron sus hijos, quedó un nieto vivo, la única descendencia de Jonathan y Saúl. Y David trajo a ese nieto que había sido golpeado por la vida, tenía defectos, no podía andar, era un pobre, quizás hasta limosnero, vivía en una tienda, en una tierra que estaba llena de amargura y dolor. Y luego de ahí fue traspasado a sentarse en la mesa del rey David. Y ahí honró David a Jonathan, su amigo. También está la unión diseñada por Dios, que debe de ser solamente en la unión de matrimonio. Hay algo especial en el área del espíritu y del alma cuando hay una intimidad sexual entre un hombre y una mujer. Se ata del alma, se convierten en uno. Y como Dios lo diseñó en Génesis, desde el principio, 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. En Efesios del 5, del 29 al 33, dice así: cómo debe de ser una unidad de matrimonio con el vínculo pacto de Dios en la unidad, hacerse uno. Se convierten en una persona. Porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande. Y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe de amar a su esposa como si se tratara de sí mismo. Y la esposa debe de respetar a su esposo como que se tratara de Dios. Respetarlo, honrarlo, ponerlo en alto.
ayudarlo, la ayuda idónea. Y él a ella, protegerla, cuidarla, dar su vida por ella. Así lo planeó Dios. Pero ya sabemos que el enemigo metió mano. ¿Y cómo empieza el enemigo a meter mano? Vamos a empezar a platicar de los vínculos, de las ataduras malvadas. ¿Cómo empiezan? Dios nos previene que no hagamos esto. Somos, dice, el templo de Dios viviente en 2 de Corintios 6:14. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y está hablando de amistades también. Está hablando de que nos pueden meter ideas a la cabeza, apartarnos de Dios. Y por qué no, también pueden infiltrar demonios al hablar, al engañar, al mentir, y nosotros creer una mentira, un engaño. Las ataduras del alma malvada lastiman y manipulan. Te someten a la persona. Las ataduras del alma sexuales te dan adicciones, perversiones, que va en inclinación tu moralidad. Las ataduras del alma, ya sea abuso sexual, financiero, sentimiento físico. Y también se nos dice en 1 de Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué dice los dos serán una sola carne? Dejas un pedazo de ti cuando estás en una relación íntima con una pareja, con una mujer, con un hombre. Con una relación íntima dejas un pedazo de ti, un pedazo de tu alma. Y según las personas con las que hayas estado, según las personas con las que hayas manifestado esos actos, que estaba involucrado. Hay hombres, mujeres que se involucran con brujos, brujas. Y hay un derecho legal del enemigo que entra, que penetra, porque si se hace uno, todo lo que está en esa persona está en ti. Una vez estuve hablando con naturistas, doctores, dicen que si la persona tiene gusanos, lombrices, pueden ser también los huevos de esos gusanos, lombrices, pasados en un beso, en una interacción sexual. Y ya después empiezan las enfermedades, los gérmenes, las bacterias, todo. Y Dios siempre te previno. No digamos, ¿por qué Dios permitió esto cuando nosotros no leímos la prevención? Amén. En Efesios 6:12 se nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales de las alturas. A veces, cuando te estás acostando con alguien, cuando tienes intimidad en relación con alguien, alguna persona, es solamente un títere de Satanás con lo que te estás asociando. Al estar en un yugo desigual, al alejarte de Dios, al permitir que esta persona o esta sustancia o este acto, hasta puede ser contigo mismo, te llene, usurpe el lugar que le pertenece a Dios, estás con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Y si no nos arrepentimos y no renunciamos a estas cosas, podemos heredarlas a nuestros hijos. Y así es como heredamos las cosas. Hay el libro de Ezequiel
Hay unos textos bíblicos que no voy a decirlos, pero por si acaso tú dudas, has estado involucrado en la brujería, hay los, lo que causa las consecuencias de estar en la brujería o estar mezclados con brujos. Nuestros miembros, dice aquí en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Nuestros miembros, lo que sea, tus ojos, tus manos, tu boca, tu nariz, tu cuerpo, tus pies, todo. Presentaos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, que no se enseñoríe el pecado en nosotros. Amén. Jesús le respondió en verdad, en Juan 8:34, Jesús le respondió en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. En Romanos 6:16, ¿no sabéis que ofreciéndonos a uno para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien te sujetas? Si el pecado para muerte, o sea para la obediencia, para la justicia. Bueno, ahí está explicado cómo Dios lo diseñó y cómo el hombre lo pervirtió. Pero como dije al principio, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y vamos en el proceso del arrepentimiento. Esto puede ser un proceso largo. Te recomiendo que escuches esta oración, la que voy a decir. Si quieres que te la mande por un mensaje privado, por un correo electrónico, te la puedo mandar. Porque te vas a estar acordando, el Espíritu Santo te va a traer a memoria de las relaciones, las ataduras malvadas que tenemos con alguien, con cosas, hasta con animales. Podemos estar atados, esclavos, ofreciendo nuestros miembros y nuestra alma despedazada. Yo tengo una oración muy simple que sigo. Primero voy a dar la versión corta y luego la larga. Y yo digo así. Por favor, repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesucristo, tráeme a memoria cualquier persona, cosa que tenga una atadura del alma malvada que necesita ser rota. Y en el nombre de Jesucristo yo rompo esa atadura del alma malvada entre yo y esa persona, objeto, y pongo la sangre de Jesucristo y los ángeles de Dios en medio. Yo pido que los ángeles vayan a traer los pedazos de mi alma que están en esta persona, en el planeta Tierra, sean limpiados con la sangre de Cristo y puestos en mí. Y yo sea una persona completa, el alma entera, sellada con la sangre de Jesús. Y todos los pedazos del alma de otra persona que existan en mí, o de esta persona, yo pido que sean lavados con la sangre de Jesucristo y llevados a esa persona para que esa persona sea completa, bendecida y usada por Dios. Rompo la atadura del alma malvada. Acuérdame a nombrar cada persona con la que he tenido relaciones fuera de tu voluntad. Y dime dónde debo de traer mi alma. Que tus ángeles me ayuden y que tu Espíritu Santo me recuerde. En el nombre de Jesús. Esa es la versión corta. Ahora viene una versión un poco larga que dice así. Padre, confieso que he tenido relaciones sexuales fuera de matrimonio con, que el Espíritu Santo nos muestre con quién. Confieso esto como pecado y te pido que me perdones por mi participación en este comportamiento. Renuncio a la conexión que se formó y te pido, Padre Celestial,
que cortes cualquier conexión que se formó mediante esta actividad. Por favor, devuélveme cualquier parte de mí que haya perdido y elimina de mí todo lo que quede de esta conexión. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, le ordeno a cualquier espíritu inmundo adherido a mí que me deje y vaya donde Jesús lo envíe. Después de orar esto por cada persona que el Señor te recuerde, agradece por la libertad y dedícate a Él. Diciendo así: Señor, gracias por limpiarme de todas estas conexiones de mis experiencias con yugos desiguales y experiencias sexuales anteriores. Renuncio a todos estos usos de mi cuerpo como instrumento de injusticia y admito cualquier participación voluntaria e involuntaria. Elijo ahora presentarte mis ojos, mi boca, mi mente, mi corazón, mis manos, mis pies, órganos sexuales como instrumentos de justicia. En el nombre de Jesucristo. Queremos tener una vida entera, una alma entera completa para unirnos con Dios, tener su fortaleza, poder vencer las tentaciones y poder disfrutar los frutos del Espíritu que existen en nosotros y desarrollar los dones del Espíritu. Es importante ser libres para ser usados por Dios. Amén. Gracias por tu compañía en tu programa El Rescate, y nos vemos en el siguiente capítulo de El Rescate. Te amo en el amor de Cristo. Adiós.